Buenos días, mi nombre es Valery Gámez y el objetivo de esta presentación es explicar de la manera más clara y precisa 3 conceptos fundamentales de las matemáticas. Aquí nos encontramos con los números naturales, las relaciones y las funciones. Estos temas son muy importantes para comprender la lógica de las correspondencias matemáticas. Entonces, para empezar, repasemos el conjunto numérico más básico, que son los números naturales. El conjunto de los números naturales se representa con la letra mayúscula n, como lo vemos en pantalla. Su función principal es el conteo. Bueno, ahí nos dice que son los números naturales, son los números enteros positivos. Bueno, ahí nos dice, eso quiere decir que los números que usamos para contar unidades o elementos completos, como por ejemplo el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5, y continúan indefinidamente, ¿sí? Entonces, los números naturales son todos los números enteros positivos, es decir, son números completos sin valores fraccionarios o decimales, y su valor es siempre mayor que 0. El símbolo n indica que nos referimos a este conjunto que inicia desde el número 1. Bueno, es importante definir la posición del número 0. En este conjunto, en la definición estándar y estricta, el 0 no es considerado un número natural. Esto se debe a que la función del 0 es representar la ausencia de cantidad, dado que los números naturales se definen por la acción de contar elementos existentes, como lo decíamos antes, 1, 2, 3, entre otros. Bueno, el 0, que indica la no existencia de un elemento a contar, queda excluido de la definición más tradicional de los números naturales. Por lo tanto, en este contexto, el conjunto empieza por el número 1. Bueno, una vez definidos los números naturales, exploraremos cómo se conectan. Aquí entran las relaciones. Bueno, ahí nos dice que una relación es una correspondencia que asocia uno o a varios elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto, sin exigir reglas estrictas sobre cuántos emparejamientos puede tener cada elemento. Bueno, ahí nos dice que, eso quiere decir que una relación asocia elementos de un conjunto de partida con elementos de un conjunto de llegada. La característica más relevante de una relación es que no impone restricciones, ¿ya?, sobre el número de emparejamientos que puede tener cada elemento. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Bueno, ahí tenemos el conjunto A, que sería el conjunto de partida, donde tenemos a 3 elementos, que es el rojo, azul y blanco. Tenemos el conjunto B, que sería el conjunto de llegada, donde nos indica 3 elementos también, que son la manzana, cielo y nube. Bueno, en una relación se permiten escenarios como, por ejemplo, un elemento del conjunto A, por ejemplo rojo, puede relacionarse con más de un elemento del conjunto B, manzana y cielo. Esto es una correspondencia uno a varios. También es posible que un elemento del conjunto A, como blanco, no se relacione con ningún elemento del conjunto B, ya que la relación permite que un elemento de partida tenga múltiples salidas o ninguna, porque es una conexión abierta, no una regla estricta de asignación. Entonces, ya ahí continuamos con que son las parejas ordenadas. Bueno, las parejas ordenadas es un par de elementos que se utilizan para representar una relación entre dos conjuntos. Ahí en este contexto sería la A, que pertenece al conjunto de partidas, que es el dominio, y B, que pertenece al conjunto de llegada, codominio. Entonces continuamos con el conjunto de A y B, que ya lo veníamos explicando. Ahí nos dice que el conjunto A contiene los elementos de partida, que siempre van a ser las entradas, y el conjunto B contiene los elementos de llegada, que van a ser la salida, y una relación asocia elementos de A con elementos de B, así como lo vemos ahí en el ejemplo. Bueno, continuamos con el diagrama sagital.
Bueno, ahí nos dice que el diagrama sagital es una forma visual de mostrar una relación donde se dibujan dos conjuntos A y B y se conectan con flechas de elementos que se relacionan. Bueno, el diagrama sagital es una herramienta de representación gráfica que muestra la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, A y B. Los conjuntos se dibujan como óvalos o círculos, así como lo vemos ahí en pantalla. Se utilizan flechas para indicar qué elementos de A se relacionan con elementos de B. La claridad de la flecha es muy importante, ya que su dirección siempre indica el flujo de la correspondencia del conjunto de partida A al conjunto de llegada B. Esto permite identificar visualmente las correspondencias que se están dando. ¿Sí? Entonces, aquí nos encontramos con el dominio y rango. Bueno, estos términos nos permiten clasificar los elementos según su rol dentro de la relación. El dominio ahí nos dice que es el conjunto de todos los elementos de A que participan en la relación. Bueno, entonces el dominio es el conjunto formado solamente por los elementos del conjunto A de los cuales sale al menos una flecha, es decir, son los elementos de partida que sí están siendo utilizados en la relación. Por ejemplo, si rojo, azul y blanco tienen una flecha de salida, el dominio pues sería rojo, azul y blanco, ¿sí? Entonces, continuamos con qué es el rango. Ahí nos dice que es el conjunto de todos los elementos de B que recibe una relación de A. Entonces, eso quiere decir que es un conjunto formado solamente por los elementos del conjunto B que realmente reciben una o más flechas desde el conjunto A. O sea, es el conjunto de resultados reales de la relación. Bueno, el rango siempre es un subconjunto, o sea, como decir, una porción del codominio y solo es igual al codominio cuando todos los elementos de B reciben al menos una flecha. Bueno, para los que no saben qué es el codominio es el conjunto de llegada total, es decir, es la definición más amplia. El codominio es simplemente todo. El conjunto B es el conjunto, o sea, es el conjunto completo de posibles resultados, ¿sí? Entonces, un elemento puede ser parte del codominio aunque no reciba ninguna flecha. Ya, entonces aquí continuamos con qué son las funciones. Bueno, ahí nos dice que una función es una relación donde cada elemento del conjunto A se asocia con un único elemento del conjunto B y no puede haber dos resultados distintos para la misma entrada. Bueno, entonces una función es una relación que impone dos condiciones indispensables. A cada elemento del conjunto de partida A le debe corresponder un único elemento en el conjunto de llegada B. La regla de oro que la convierte en función. ¿Sí? Entonces, todo elemento de A debe tener una salida. No puede haber elementos en el conjunto de partida A que queden sin una asignación. A cada elemento de A solo se le puede salir una única flecha. Esto prohíbe las asignaciones de uno a varios que sí eran posibles en las relaciones. Entonces aquí continuamos con un cuadro comparativo donde pues nos dice que la relación es cualquier forma de unir elementos de dos conjuntos y que la función es una relación donde cada elemento de A tiene una sola salida, como lo decíamos anteriormente. Entonces, la relación que tiene una con la otra es que una relación puede ser función si cumple la regla de una sola salida. Pues me disculpan ahí, iba sola pues. Entonces ahí en función dice que toda función siempre es una relación, ¿sí? Entonces toda función siempre es una relación, pero la relación no siempre va a ser una función, ¿ya? Entonces las reglas que tiene son que la relación dice que no tiene restricciones y la función sí es estricta, no permite dos flechas desde el mismo elemento de A. Bueno, aquí continuamos con el dominio y rango en funciones.
dominio y rango en funciones. Bueno, en las funciones los conceptos de dominio y rango se vuelven más directos, ¿sí? El dominio, ahí nos dice que es el conjunto de todas las entradas, elementos de A a las que la función asigna un valor. Entonces quiere decir que es el conjunto de todas las entradas, o sea, los valores de A que la función utiliza, debido a que la regla de la existencia dice que si A es el conjunto de partida, el dominio de la función será todo el conjunto de A, ¿sí? Entonces, continuemos con el rango y nos dice que es el conjunto de todas las salidas, elementos de B que la función produce. Entonces, el dominio de la función, el rango, es el conjunto de todas las salidas, o sea, los valores de B que la función realmente genera. Sí, el codominio sigue siendo el conjunto de B completo. Si el codominio fuera, por ejemplo, 1, 4, 9, 16, 25, el rango sería 9, 4 y 16. Sería solo una parte de él, ya que los valores 1 y 25 no son imágenes producidas por las entradas 2, 3 y 4. Entonces aquí continuamos con, estos son unos ejemplos dichos, pues me olvido de mostrárselo mientras yo les decía. Entonces vamos a continuar con los tipos de funciones. Bueno. Bueno, nos dice que una función inyectiva es aquella donde cada elemento del conjunto A se relaciona con un elemento diferente del conjunto B. No se repite ninguna salida, es decir, si dos entradas son distintas, sus salidas también lo serán, así como lo vemos ahí en el diagrama sagital. Entonces, la función inyectiva ahí de lo que acabé de leer, quiere decir que la función inyectiva es una función donde cada elemento de llegada, o sea, en B, recibe como máximo una sola flecha. Entonces, esto significa que si tomamos dos entradas diferentes en A, siempre deben producir dos salidas diferentes en B. La regla dice que la unidad se aplica, unicidad pues, se aplica ahora a la llegada. Dos entradas distintas no pueden compartir la misma salida. Bueno, el conjunto B puede tener elementos que no reciban flecha, pero los que la reciben es solo una. Entonces continuamos con la función sobreyectiva, que ahí nos dice que es aquella en la que todos los elementos del conjunto B son alcanzados por al menos un elemento del conjunto A. No queda ningún elemento del conjunto de llegada sin recibir una flecha. Entonces, eso quiere decir que la función sobreyectiva es una función donde todos los elementos del conjunto de llegada B son utilizados. Indica que la función cubre todo el conjunto de la llegada. En la regla dice que el rango, o sea, las salidas generadas, debe ser exactamente igual al codominio, o sea, todo el conjunto B. No puede sobrar ningún elemento en B sin una flecha que le llegue desde A. Y la función biyectiva nos dice que combina ambas ideas, o sea, es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Cada elemento de A se empareja con un único elemento de B y además todos los elementos de B están cubiertos. En otras palabras, es un emparejamiento perfecto entre los dos conjuntos. Entonces, eso quiere decir que es una función que cumple con ambas condiciones simultáneamente, ¿ya? O sea, es inyectiva, así como lo decía el texto, y es sobreyectiva.
Pues inyectiva porque garantiza que cada entrada tiene una salida única, o sea, la correspondencia es 1 a 1. Y sobreactiva porque garantiza que se utilizan todas las posibles salidas, o sea, el rango es igual al codominio. Y resultado pues se establece una correspondencia 1 a 1 y completa. No hay salidas repetidas ni salidas no utilizadas. Entonces, bueno, ya hemos cubierto pues el tema de los números naturales, la correspondencia libre de las relaciones y las condiciones pues estrictas que definen a las funciones. La clasificación final en inyectivas, sobreyectivas y biyectivas nos permiten entender la calidad y el tipo de orden que las matemáticas imponen en las conexiones entre conjuntos. Entonces, ya hasta aquí terminamos este video. Gracias por su atención.